Sheinbaum mantiene su agenda en el G7, allá en Canadá, en Alberta. En tanto, Trump se retiró por guerra entre Irán e Israel. Para ello ya se encuentra con nosotros nuestro compañero reportero Darren García, con quien vamos a abordar este tema. Muy buenos días, Darren. Hola, buenos días Aníbal, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, como bien ocurrió ayer, todo el tiempo, cada minuto se están cambiando las cosas en Medio Oriente y prueba de ello fue la salida pues abrupta de Donald Trump de estas reuniones del G7 con quien se iba a encontrar hoy con Claudia Sheinbaum y pues ya no se pudo hasta el momento, bueno, no se va a poder. Y pues justamente tiene que ver con este conflicto o guerra, como ayer nos lo describió en parte del personal de la Embajada de Irán en México, esta guerra que está ocurriendo entre justamente Irán e Israel, dentro de toda la coyuntura que existe, los conflictos ya de por sí de Israel que comete un genocidio actualmente en Palestina, principalmente en la Franja de Gaza, pero también en otros lugares, y que últimamente también hablando justamente de Palestina ha cometido, ha ampliado más que nada su arsenal de crímenes de guerra, esta vez asesinando personas una vez que libera el permiso para que la ayuda humanitaria entre a Gaza y sin embargo cuando las personas están adquiriendo esos alimentos pues las asesina. Bueno, dentro de esta coyuntura que vive el pueblo palestino y que comete a manos bueno, que lo comete Israel, también se dio el viernes pasado, el 13 de junio, un ataque aéreo, bombardeos de Israel a diferentes instalaciones de infraestructura iraní. Principalmente la más llamativa fue la infraestructura nuclear en Natanz, bajo concepto que ellos inventan de la defensa anticipada. Como también nos lo mencionó ayer Rostam Adavinia, que es el encargado de negocios de la Embajada de la República Islámica de Irán en México, quien está al frente justamente de la embajada, en lo que el embajador actual, el doctor Fatou Ahmadi, está ausente. Pues nos comentaba justamente que esto es un concepto que se saca Israel, o sea, prácticamente inventado, ¿no? Que no tiene fundamentos en el derecho internacional y que a partir de esto fue como Israel ha mencionado, también con el pretexto de que Irán los amenaza su soberanía al tener ese programa de enriquecimiento de uranio con el que supuestamente ellos van a fabricar armas nucleares, pues es que atacan estas instalaciones y también asesinaron en uno de estos ataques al, al líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es Hossein Salami, y también, pues, entre otras personas, científicos, incluso otros civiles que se encontraban en estas áreas. Y bueno, así es como comienza un intercambio de bombardeos entre Irán, entre Israel, que hasta día de hoy han seguido en esta mañana, o bueno, tarde noche de ellos, mañana de nosotros, que se han seguido bombardeando y que ha costado pues cientos de vidas por parte de Irán, ¿no? Que es lo más importante, las vidas humanas. Poco más de 200 personas en Irán han sido asesinadas a manos de Israel y poco más de 20 personas en Israel han sido asesinadas justamente por los bombardeos y respuestas de Irán. Entonces, pues en este momento se encuentra así, con una tensión muy alta en Medio Oriente, en esa parte de Medio Oriente entre estas dos potencias justamente de esa zona que son Irán e Israel, y que siempre ha habido conflicto entre ellos, ¿no? Entonces, pues es importante resaltar otra cosa de lo que nos repetían mucho ayer en la embajada, en una conferencia que dio la embajada, a la cual asistió Contralínea, eh, esta urgencia de resaltar que Irán no comienza este ataque, sino que es más básicamente una respuesta a los ataques iniciados por Israel bajo justamente este concepto que ya les comenté que supuestamente hace Israel y que incluso en algunos medios ha hablado la embajadora de Israel en México alegando justamente todo esto, que Irán, perdón, ya con el uranio que tiene hasta ahora y con las materias primas, podría crear armas atómicas, ¿no? Lo cual también, bueno, pues tienen años diciéndolo y
no se ha como tal confirmado que lo tengan, aparte de que Irán es parte de estas instituciones mundiales de energía atómica y de no proliferación de armas, ¿no? Lo cual no es parte de Israel y que Israel pues tiene este armamento nuclear y sin embargo pues ellos bajo la tutela y capa de Estados Unidos pues no reciben estas consecuencias, ¿no? Bajo este mismo entendido pues de la capa que recibe por parte de Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump también ha estado muy activo en sus redes sociales como siempre, opinando de todo, eh, eh, pues un poco también amenazando y mencionando las rondas de pláticas, de mesas de trabajo que han tenido Estados Unidos con Irán, justamente para llegar a acuerdos en el tema del enriquecimiento del uranio y el programa nuclear que tiene Irán y que pues se llevaban 5 rondas de trabajo y 2 días antes de la sexta ronda, como ayer nos lo mencionaron en la embajada de Irán, 2 días antes fue que reciben estos ataques por parte de Israel. Entonces, pues Donald Trump ha estado muy activo, amenazando justamente a Irán con que no pueden tener armas nucleares y pues en esta mañana y ayer justamente también obligando o amenazando a que toda la población en Teherán tiene que ser evacuada. Entonces, pues hasta ahora ha sido como lo que has resaltado más en los últimos días, Aníbal, no sé qué puedas abonar a esto. Sí, que es un conflicto que es bastante viejo, o sea, como decías, no es un conflicto nuevo, en realidad expresa una continuidad de una situación particular en Medio Oriente, en donde se enfrentan distintas potencias, por un lado, como decía Sinan, por otro lado también Israel. Israel, que como mencionas, tiene esta singularidad en el que tiene esta forma de apoyo, sobre todo militar, pero también multilateral, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, en las Naciones Unidas, a pesar de que se han vertido una gran cantidad de opiniones, pasan las asambleas generales por parte de la ONU, en donde se le pide, se le exige al gobierno de Israel detener el genocidio en Gaza, detener la expansión y colonización de territorio palestino, pues tiene esta singularidad, decía yo, de que con el apoyo de Estados Unidos puede hacer este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, pues está ahora ya en esta situación escalando el nivel del conflicto. Decíamos la semana pasada que esto tampoco es nuevo, en realidad, en este conflicto en particular nos sitúa en aquella década de los 70 en que la guerra del Yom Kippur también tuvo implicaciones a nivel regional en Medio Oriente, tuvo implicaciones también para una crisis energética importante en la década de los 70 y ahora eso está en una posibilidad, está en ciernes y también eso fue parte de las distintas discusiones, por lo menos de lo que se sabe a nivel público, en el G7 en el cual estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum y en donde también Donald Trump canceló distintas reuniones, no solamente fue con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también con otros países. Vamos a recuperar solamente una parte de un audio en donde explica la presidenta esta situación de la reunión que iba a tener con Donald Trump. Pues él toma la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación más tensa que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo. Comprensible esta situación. Pues más bien hacemos votos por la paz, que no se agudice el conflicto que de por sí ya es muy grave. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hace también votos por la paz en esta situación que estamos viviendo en el Medio Oriente. También Donald Trump se expresó ayer sobre esto que decías, Darren. Es importante también que la audiencia de Contralínea sepa que en el caso de Irán, ellos desde hace tiempo, cuando entró incluso en su primera administración Donald Trump, fueron situados por parte del gobierno de Estados Unidos en 2017, en la primera administración de Donald Trump, como una de las principales amenazas a la seguridad nacional estadounidense, junto con China, también junto con Rusia. De hecho, eran estos tres países los que estaban ubicados en el primer orden de la amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Quedó eso plasmado en las distintas estrategias de seguridad nacional, pero también en las de defensa nacional cuando estuvo en el periodo
2017, enero del 17 hasta enero del 21, Donald Trump. Ahora con esta nueva situación, de nuevo con una administración como la de Donald Trump, vuelve este conflicto y sobre todo también, como decías, Irán estuvo sentado en las mesas de negociación con Estados Unidos y con otras contrapartes para ver el tema particular que tenía que ver con esta posibilidad de que Irán tuviera un arma nuclear. Dice también Donald Trump en varios de los mensajes que ha dejado en redes sociales que tiene ya el control total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos rastreadores aéreos, esto lo dice en las redes sociales Donald Trump, y otros equipos defensivos y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos. Este es parte del conflicto también. Entender que detrás de esta conflictividad se encuentran por lo menos dos aspectos. Uno, la parte energética. Irán es uno de los principales países que produce petróleo y también produce gas, pero que también tiene grandes reservas de hidrocarburos a nivel internacional, particularmente en el Medio Oriente. Es una de las grandes potencias a nivel energético. Y otro está detrás de esto es el complejo militar industrial. Complejo militar industrial estadounidense que abastece también a Israel, pero también el complejo militar industrial iraní que se ha desarrollado en las últimas décadas y que ha puesto ahí sí una especie de freno, si se quiere ver desde ese punto de vista, a Israel. Ese es el gran marco, Darren, en el que está situado este conflicto. Y el día de ayer, como decías hace un momento, en la embajada de Irán hubo una rueda de prensa en donde también dieron más opiniones por parte de la embajada iraní. Sí, entre estas opiniones nos resultaban justo bajo el argumento israelí que habíamos comentado, que pues bajo una sospecha no se puede empezar una guerra, ¿no? Es lo que reclamaban la parte iraní, que pues justamente es bajo estos alegatos que no están comprobados, que dicen de la parte de Irán y de Estados Unidos, que pues justo es lo que resaltan como sospecha, de que Irán pueda o no, pero ellos afirman que sí, en los próximos días fabricar hasta 9 bombas nucleares, lo que dicen algunas personas israelíes, que con lo que ya las materias primas que ya tiene Irán hasta ahora podrían fabricar hasta 9 bombas nucleares. Esto dejando de lado lo que ya han destruido las fuerzas de defensa israelíes, ¿no? Entonces, pues justamente empiezan con esta infraestructura nuclear y de energía, y que después en los bombardeos se pasan también a lo que nos mencionan como infraestructuras económicas, ¿no? Justamente las que tienen que ver con el petróleo, Claro. entre otras, y es a partir de ello, pues nos comentan que, cito, Irán se vio obligado a responder porque no hay otra opción. Entonces, pues es esta parte que resalta justamente la parte iraní, en la cual menciona también, y lo resaltan de esa manera, pues justamente le dan esta importancia a Irán, que es pues mucho más grande que Israel, que es una potencia que no es a lo mejor similar a los otros frentes que tiene abiertos Israel, porque recordar también que Israel no solamente está atacando ahora a Irán, también pues como ya lo comentábamos, dentro de todo lo que está, el genocidio que comete en Palestina, pero también los bombardeos que hace en Siria, que hace en En Líbano. Líbano. Entonces, pues en todos estos diferentes lugares que bombardea sin que nadie pareciera que le pueda hacer nada, y que justamente con el apoyo de los líderes, bueno, líderes mundiales, o gobernantes de diferentes potencias occidentales, como de las del G7, como también resaltan los comentarios de Emmanuel Macron, pocas horas después del ataque de Israel, pero cuando viene la respuesta de Irán, que sale Macron, que sale también el primer ministro de, De Gran de Gran Bretaña. Bretaña, justamente, y también el canciller de Alemania, diciendo, pues en muchas palabras, o sea, a mí me sorprende las amplias explicaciones que hacen del derecho a defenderse por parte de Israel, justo cuando ellos habían comenzado el conflicto, ¿no? Entonces, pues todo este apoyo de Occidente que tienen, incluso amenazando que si Irán contestaba de ciertas formas, entonces los ejércitos de esos países se iban a movilizar. Y como bien lo mencionas, el mensaje que tiene ya Trump esta mañana, diciendo que tienen controlado ya el espacio aéreo iraní, y pues amenazando justamente en que
no debería Irán bombardear ciertas infraestructura o civiles estadounidenses, ¿no? Que es a partir de eso lo que amenaza que podría intervenir ahora sí Estados Unidos de manera más activa. Sí, si me permites un comentario, porque también ahí Irán dijo que en el caso de que intervenga Estados Unidos, si atacaba alguna base militar iraní o si intervenía en este conflicto con Israel, Irán podía incluso también atacar a las bases militares estadounidenses en toda la región. Bases que son extendidas en Medio Oriente, particularmente en Israel, pero también en otros países cercanos a Irán. Entonces eso mete mucho más conflictividad al asunto porque se están amenazando unos con otros ante la posibilidad de entrar a un conflicto, que recuerda también a lo que sucedió en Ucrania, una guerra proxy, como se le denomina, a estas guerras por encargo, en la que en el caso de Ucrania, por ejemplo, este país sirvió a los intereses de Estados Unidos, ahora también Israel está haciendo lo mismo, ya no para atender la parte del escenario o el teatro de guerra entre Rusia y Estados Unidos, sino ahora entre China y Estados Unidos en una parte conflictiva históricamente que es el Medio Oriente. Sí, claro, y pues que todo tiene atrás sus intereses, ¿no? Un poco también en los trasfondos, lo que se veía en Ucrania con Estados Unidos, bueno, en ese momento la administración de Joe Biden dando tantos y tantos recursos en armas y en dinero como tal al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, y que al final, pues vienen estas consecuencias ya dentro del gobierno de Donald Trump en el caso de solicitar, bueno, más que solicitar, pues chantajear a los ucranianos con que tienen que dar gran cantidad de sus tierras raras, ¿no? Entonces, pues igual en la parte de Israel, pues prácticamente que funciona como como este gobierno o este estado que ayuda a tener control en Medio Oriente, ¿no? Entonces, pues también es parte de lo que nos dice en la embajada de Irán ayer, recordamos el encargado de negocios, Rostam Adavinia, que nos dice que dentro de un comunicado que expresó ayer en la embajada, pues nos señala que la guerra de Israel tiene una motivación hegemónica y es parte del dominio total que quieren hacer para controlar el Medio Oriente de la mano de Estados Unidos, justamente, y que justamente, bueno, nos menciona unas análisis, como él lo mencionó, o hipótesis que se plantean por la parte de Irán, por lo cual Israel ha hecho estos ataques, ha bombardeado Irán y que descarta que haya sido únicamente o que el motivo principal haya sido justamente lo del proyecto nuclear, ¿no? Entonces tenemos un video en el cual nos menciona estas partes de cómo, de qué análisis tienen ellos o ciertos motivos por los cuales les piensan que se vino este ataque, así como menciona también otro tipo de circunstancias que se viven en la región y pues vamos a ver qué nos dijo el encargado de negocios ayer en la embajada. ¿Qué motivos políticos tiene, según nuestro análisis, esta beligerancia del Netanyahu? Es un análisis. Es una guerra hegemonía, dominancia total, para controlar todo el Medio Oriente con apoyo de Estados Unidos. Segundo, escapar de las crisis internas. Necesitan crear conflictos externos. Esta guerra ocurre porque el régimen israelí busca desmantelar todas naciones soberanas en su vecindad para cumplir una ideología expansionista y desequilibrada, conocida como sionismo. Ya esa mediante agresión militar directa o manipulando la política a través de Estados Unidos, a través de un lobby implacable. Israel ha contribuido sistemáticamente a los países que no está en su
Chilistan, Hamasir Bunistan. Que no están en el mismo camino. El mismo camino con Israel, que hace Irak, Libia, Siria, Líbano, fueron víctimas anteriores y ahora quieren victimar Irán. Esto nunca fue por el programa nuclear iraní. Este asunto ya estaba resuelto, limitado y monitoreado bajo el acuerdo nuclear y agencia atómica. El verdadero objetivo siempre ha sido convertir a Irán en otro estado fallido mediante varios asfixia como economía, sabotaje encubierta, terrorismo o asesino. Y ahora es última que es guerra abierta. Okay. ¿Qué esperamos por nosotros y los iraníes? ¿Qué esperamos? ¿Qué tenemos expectativa de comunidad internacional, incluso México? Es que el Medio Oriente no es una región ordinaria ni irrelevante. Las consecuencias de una guerra allí afectan el bienestar y la vida de todo el mundo. Por eso las organizaciones internacionales, esperamos que los organizaciones internacionales y los países influyentes actúan para detener esta loca políticos de Israel. México no es un país pequeño ni mediano. México es un país grande y afortunadamente México tiene una reputación de país pacífico y moderado. Entonces puede jugar un papel significativo. Irán hace énfasis a la responsabilidad del Consejo también, Consejo de Seguridad, la ONU, de tomar acciones inmediatas ante esta violación de la paz y seguridad internacional de la agresión flagrante de Israel. Que Irán también atacar a Irán no es atacar solo al mismo Irán, que Irán es un eje o pilar de estabilidad en la región. Ahora Irán es una barrera gratuita como México contra el tráfico de drogas y la migración desde Afganistán. Casi 10 millones de afganíes viven en Irán. Con estabilidad de Irán, ellos no regresan a su país, que no tienen nada para vivir. Fluyen hacia Europa. Y narcotraficantes también aprovechan esta guerra. Eso es como obligación de la comunidad internacional que actúa. Gracias por escuchar. Escuchábamos al encargado de negocios Rostam Adavinia, el encargado de negocios de la Embajada iraní en México. Y miren, esto que mencionaba en el caso, por ejemplo, de qué es lo que esperan de México, porque el otro día nos dejaron un comentario de que damos las noticias de carácter sesgado. En el caso de Israel, la Embajada israelí en México mencionó que lo que espera de México es el apoyo a Israel. En el caso de la Embajada iraní en México, lo que está diciendo es que México es un país grande, que tiene una reputación pacífica y que tiene una reputación moderada y que esperan que esa sea la postura que tenga también México.
En el caso de México, el artículo 89 constitucional le da la facultad a el Poder Ejecutivo de establecer las relaciones exteriores en el caso de México, relaciones exteriores que están enmarcadas y sobre todo caracterizadas por el respeto al derecho de defensa de los países, también el derecho de los pueblos para transformar su vida pública. Eso está constituido en la Constitución, está enmarcado ahí. Y también, como decía Rostam Adavinia, México tiene una tradición de buscar el respeto entre las naciones, la solución de los conflictos por la vía pacífica. Ahora, en el caso de Medio Oriente, si uno ve el mapa de Medio Oriente, van a estar viendo en sus pantallas el mapa de Medio Oriente. No solamente es el caso de Israel, no solamente es el caso de Irán. Hay que recordar que desde el año pasado el gobierno de Bashar al-Assad en Siria fue un gobierno que cayó. Es una guerra que venía desde la segunda década del siglo XXI, desde 2011, cuando en varios países del norte de África fueron teniendo esta guerra por encargo también, un tipo de guerra en la que se le denominó como una serie de revoluciones de colores en las que fueron cayendo distintos países, entre ellos Libia, que es un país petrolero también, que tenía también una empresa petrolera pública. En el caso de Siria sucedió algo similar, pero se extendió el conflicto hasta el 2024 en el que cayó el gobierno de Bashar al-Assad y ahí a partir de entonces vino una serie de transformaciones que implican también mayor presión y mayor conflictividad al Medio Oriente. En el caso de Irán particularmente, decía yo que es una potencia energética, es el tercer productor de gas natural en el mundo y está solo por detrás de Estados Unidos, que ya es el principal productor de gas y de petróleo a nivel internacional, incluso por arriba de Rusia y de Arabia Saudita. En el caso del gas natural, Irán es el tercer productor por debajo también de Estados Unidos y de Rusia. Y es el séptimo productor de crudo. En el caso de las reservas, que eso también es un indicador importante para entender la trascendencia fundamental que tiene Irán, tiene el segundo país en reservas y el cuarto puesto mundial a nivel, bueno, a nivel mundial en el caso de los hidrocarburos y particularmente estamos hablando del petróleo. Pero no solamente es eso, es también la cantidad de recursos minerales que tiene Irán. En el caso de este país tiene carbón mineral, tiene hierro, tiene cobre, tiene plomo, tiene zinc, tiene cromo, tiene también una gran cantidad de minerales de sal, de yeso, de molibdeno, de estroncio, de silicio, de uranio y de oro. Varios de estos minerales son considerados importantes y además de su importancia, son considerados también estratégicos en distintos países por el proceso de transformación que estamos viviendo de la transición energética hacia una mayor electrificación. Entonces es importante también entender este cuadro, este marco en la disputa internacional por energía, pero también por ciertos minerales que son y recursos minerales que son estratégicos para las principales potencias. En el mapa del Medio Oriente también hay dos puntos que son importantes. Uno es el estrecho de Hormuz, uno de los estrechos más importantes a nivel internacional por la cantidad de mercancías que circula por ahí, pero también porque no solamente circulan mercancías de forma general, sino porque particularmente por ahí se transporta una gran cantidad de energéticos. Circula el 30% del petróleo que se comercializa en el mundo y el 20% del gas licuado que hay en esta parte. Ahora también está el otro estrecho, el estrecho de Hormuz es el que está vinculado a la parte de Irán, pero también está el otro estrecho que es el de Bab al-Mandeb. En este estrecho pasa una gran cantidad de mercancías energéticas que viajan hacia Israel, que viajan también hacia Europa y entonces es, digamos, un encuadre geográfico mucho mayor para entender la conflictividad que hay actualmente entre Irán e Israel. Sí, claro, es muy importante tener en cuenta todo esto y tener presente que es parte de los motivos por los cuales Estados Unidos está tan activo y Estados Unidos entendido pues como esta potencia imperialista, ¿no? Que siempre ha sido y que pues como también nos hacían ver, bueno, nos lo mencionaban ayer en la embajada de Irán, pues que justamente estos ataques de Israel son, ellos nos lo mencionaban así, son una indicación o una decisión del gobierno estadounidense, ya que dicen, pues Israel no toma estas decisiones por sí mismo, ¿no? No tiene estas decisiones y también, pues justamente por ello mismo
culpan básicamente al gobierno de Donald Trump de pues tender algo así como una trampa, como lo mencionaron ellos en palabras del responsable de negocios, que dijo que pues estas negociaciones que llevaban justamente con Irán, pues días antes o antes de que se llevara la última, que no, que, pues, claro, no se ha llevado a cabo por estos ataques de Israel, pues justamente que fue una manera de distracción o de trampa para que, pues ellos mencionan, si estás en una negociación, no esperas una guerra, ¿no? Claro. Entonces, pues pocos días antes de la próxima reunión en la cual nos mencionan, pues Irán tenía él tenía el plan o el proyecto para presentar a Estados Unidos, su plan y proyecto nuclear, que ya lo iban a presentar en esa sexta ronda de negociaciones, fue que días antes pues se ve atacado por Israel, y por lo cual también nos menciona que justamente Israel nunca ha querido que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo. Ellos resaltan que que Israel siempre ha detenido las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para que no se puedan llegar a este tipo de acuerdos, y de hecho, dentro de las tensiones que hablábamos hace rato del conflicto hasta ahora, o la guerra como lo mencionaban en la embajada de Irán, eh, pues en estos días también, el lunes, en una conferencia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le preguntaban sobre los supuestos planes que se habían filtrado en algunos medios de tener un proyecto para asesinar al líder supremo, a Ahmadi, no, Jamenei, perdón, Ali Jamenei de Irán. Y él no descartó esta idea, sino que solamente mencionó que Israel iba a hacer lo que tuviera que hacer. En este sentido, esta mañana, dentro de los mensajes que ha publicado, o las publicaciones declaratorias que ha hecho Donald Trump a través de su red social, bueno, de la red social que él usa, Truth Social, ha comentado en primera que Irán no ha contactado a Estados Unidos para conversaciones de paz en ninguna manera. Dice Trump que son noticias falsas, y que si Irán quisiera hablar, pues saben cómo contactarlo. Entonces, recalcó, como ya lo ha hecho desde el principio, que Irán tuvo que haber aceptado el acuerdo que él les propuso, porque recordar también, como dice la presidenta, la manera de comunicar de Trump, que siempre él es el que propone, siempre él es el que lleva, según él, claro, también, toda esta parte, y que menciona que Irán tuvo que haber aceptado el acuerdo que él les había puesto sobre la mesa, y que no lo aceptaron, y que por lo tanto se produjo todo esto. Incluso había mencionado que les dio un plazo de 60 días para aceptar este acuerdo, y que no se cumplió, y justamente al día 61 es cuando comienzan los ataques de Israel contra Irán. Entonces, destacar eso, y sobre lo que mencionaba hace rato, del posible atentado contra el líder supremo de Irán, menciona un poco más adelante, Donald Trump publica que dice él: sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, y entre paréntesis pone matarlo. Al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen más misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención. Esto es lo que menciona también en referencia a lo que hablamos sobre este posible atentado contra el líder supremo Jamenei en Irán, y que incluso Israel ya había, bueno, Netanyahu ya había declarado que al eliminar al líder supremo no estarían ampliando la guerra, sino que la terminarían, ¿no? Sobre esto mismo, ayer en la embajada de Irán nos mencionan que pues que no es así, que al eliminar, bueno, en esta hipótesis, asesinar a una persona no termina con la guerra, no terminas con Irán asesinando a una persona. Claro. Entonces, pues estamos dentro de estos conflictos que también, estas declaraciones, perdón, que también Irán describe como meras provocaciones por parte de Estados Unidos, y que pues todo se basa justamente en esta parte de supuestamente el enriquecimiento de uranio que tiene Irán. Y bueno, también destacar lo que ha dicho incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán,
que si Israel quisiera terminar la guerra y los ataques, en ese momento Irán también terminaría con la guerra. Esto ayer nos lo repitieron en la embajada de Irán, y no solo eso, sino que hace unos meses habíamos entrevistado justamente al embajador Fatou Ahmadi de la embajada de Irán, y nos comentaba que Irán pues no busca la guerra con Israel. En ese momento, recordarán, igual hubo un intercambio de bombardeos entre Irán e Israel, precisamente en ese momento, por la coyuntura que se vive actualmente, pero que en ese momento todavía ocurría, estaba en los focos del mundo, que pareciera que ahora de, pierde un poco de importancia, que es todos los bombardeos que cometía Israel, o que sigue cometiendo, pero que en ese momento cometió contra Palestina en Gaza, contra la sociedad gazatí. Entonces, el 1 de octubre justamente pasado, fue que Irán lleva a cabo una serie de lanzamientos de misiles contra bases militares de Israel, eh, también en respuesta de ataques anteriores que habían recibido de Israel. Algo así también como lo que ocurrió con Líbano, cuando este ataque de inteligencia, bueno, a partir de Vipers que explotan en ciertos lados en Líbano, y que pues justamente también es una batalla contra el grupo armado Hezbollah. Entonces, pues todo esto que ocurre hasta ahora, pero que Irán menciona o ha mencionado hasta el momento, que pues no buscan la guerra, que ellos la terminarían si Israel la termina. Claro, y también está el otro evento que es este ataque a un consulado iraní en Líbano, que de hecho sucedió semanas antes de que Ecuador invadiera la Embajada de México. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de la forma en la que este Acuerdo de Viena no se respeta a nivel internacional. Hay reglas para llevar a cabo la guerra, la guerra, y no se están respetando. Y en el caso de Irán también pues destaca que en otras ocasiones, como decías, no es la primera vez que se enfrentan estos dos países, pero sí ha habido una suerte de tratar de detener, tratar de entrar en mesas de negociación. Decimos desde 2017 eso ha sucedido, hasta la fecha eso sigue sucediendo, pero ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Bueno, es que queremos que vuelva a la mesa de negociaciones, pues si nunca se fueron. Ese es el tema que está en el fondo. Y también ahora en las noticias ya del día de hoy, en el transcurso de esta mañana, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, declaró que, bueno, Estados Unidos está considerando participar en el conflicto armado entre Israel e Irán, así que nos mete también en una mayor conflictividad, ¿no? Sí, y pues resaltar esta parte dentro de todo, pues las guerras, lo peor de las guerras es el atentado contra vidas civiles. Claramente que no, que pues las guerras son desastrosas en este sentido, pero pues en otra parte por el tema de lo económico, pues se vio ahorita que mencionas lo de que Estados Unidos estuviera pensando en entrar en este conflicto. Se vio como una vez se esparció la noticia en que Israel había bombardeado Irán y que Irán había contestado, pues el alza de precios en el barril de petróleo y en diferentes indicadores de la bolsa, etcétera. Entonces también es un conflicto que afecta en todo este sentido, como ya mencionabas hace rato, toda esta explicación de la importancia en los hidrocarburos que tiene toda esa zona. Entonces, pues bueno, es parte de lo que estamos viviendo y en Medio Oriente. Y también en este sentido, pues, también hay que hablar sobre la otra parte que habíamos comentado de rápido en el principio, respecto al otro frente que tiene abierto Israel, y que pues no ha terminado desde el pasado 7 de octubre, que justamente, bueno, 7 de octubre de 2023, cuando eh, Israel y Hamas comienzan un conflicto que hasta ahora no ha parado por parte de Israel, y que incluso en enero de este año terminó bueno, en los primeros meses de este año terminó con una tregua que ya habían pactado con Hamas. Y bueno, hasta ahora, que como bien lo mencionan muchos especialistas, pues parece ser que los gobiernos en el mundo no hacen nada por detener este genocidio, y que pues al final de cuentas no hay un cese al fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más afecta a las personas en Palestina, en Gaza? Y que, como lo mencionábamos hace rato, que los últimos
las últimas noticias han dado cuenta de cómo Israel ha hecho una especie también como de trampas por las cuales deja, por una parte, después de muchos meses, deja que entre la ayuda humanitaria, y cuando se reparte la ayuda humanitaria, los alimentos entre la población necesitada, que población incluso calificada por agencias de la ONU como en riesgo de muerte por hambruna, como pues esta gente, al reunirse para recibir estos alimentos, son asesinadas a tiros por parte del ejército de Israel, perdón. Entonces, en este sentido, nos menciona también Nofret Berenice Hernández, que es especialista en Medio Oriente, respecto a cómo la comunidad internacional se empieza a cansar de todo esto y que empiezan a hacer acciones que son incluso más significativas que todo lo que hasta ahora han hecho diferentes líderes en el mundo, porque hasta ahora tanto ellos como la ONU, que se supone que es el organismo internacional que debe regular este tipo de conflictos y que debe abogar por la paz, pues no ha llegado a ningún lado, porque en su Consejo de Seguridad, justamente bajo estos derechos de veto, pues Estados Unidos siempre ha vetado y con ello no se han llegado a ningún lado los acuerdos para terminar con el conflicto que ocurre entre Israel y, bueno, entre Israel y la población palestina no, pero el genocidio más que nada de que Israel comete en Palestina. Y pues nos comenta justamente esto de la sociedad civil, que pone en evidencia que pareciera que a los palestinos no le interesan a nadie. Claro, y que pues los gobiernos principalmente occidentales, pero también los árabes o nuestros gobiernos incluso, no se atreven a hacer algo más. Y en este sentido pues nos lo menciona con dos ejemplos, que es lo que ocurre, la iniciativa que tienen diferentes activistas para llevar a cabo la Flotilla de la Libertad a través del barco Madeleine, por lo cual trataban de llevar ayuda humanitaria a Gaza para romper este cerco israelí que tiene bloqueadas las entradas hacia Gaza y diferentes partes de Palestina, y por lo cual también pues fueron detenidos en océanos internacionales, por lo cual también destacan que es otro crimen de guerra y que pues fueron deportados a sus países, entre ellos eran creo que 7 ciudadanos franceses, y bueno, entre ellos Greta Thunberg, que es sueca, y estos activistas pues denunciaron justamente la pues la impunidad que tiene Israel. Y por otra parte, otra actividad por parte de la sociedad civil, cansada de todos estos conflictos, de toda esta guerra, pues es la Marcha Mundial por Gaza, que se llevó a cabo la semana pasada, el viernes pasado, que estaba transitando por el Cairo, por Egipto, y que también buscaban llegar a Gaza, pero que iban a llegar primero hacia Rafah, y que pues fueron detenidos también por autoridades de Egipto, en este impedimento también, que nos lo menciona la especialista, como parte tal vez de negociaciones que tienen con Israel. Y bueno, así es como nos lo mencionó también en entrevista la académica, bueno, que forma parte de la organización o colectivo Académicos con Palestina. Y bueno, así nos lo menciona en entrevista la académica. Por otro lado, o sea, lo que me parece que es una tristeza es que mejor 12 activistas internacionales, entre ellos Greta Thunberg y Rima Hassan, que es una parlamentaria europea franco-palestina, hayan puesto en evidencia no solamente la violación de Israel al derecho internacional una vez más, porque los secuestraron en aguas internacionales y los llevaron a prisiones israelíes, sino que además mejor 12 activistas internacionales estaban dispuestos a incluso poner en riesgo su vida para tratar de llevar un poco de esperanza y un poco de ayuda a Gaza, porque sus gobiernos no lo hacen. O sea, ni los gobiernos árabes, ni los europeos, ni los nuestros. O sea, la sociedad civil internacional está cansada de este genocidio de más de 1 año y medio, y los gobiernos internacionales siguen nada más condenando a Israel sin hacer nada. Esto ya se hubiera acabado hace más de 20 meses, si Estados Unidos, Francia, Inglaterra y todos los países, Alemania incluido, que le mandan armas a Israel, ya le hubieran dejado de mandar armas y no nada más condenar que qué mal está lo que hace. Pero le siguen mandando armas, y le siguen mandando dinero, y seguimos sin romper relaciones con Israel, que es un estado genocida y un estado que ya está fuera de control, impune desde hace años. Entonces, eso por un lado. Y eso me lleva también a que no nada más fueron estos 12 de la flotilla del Madeleine, sino también hay una delegación de más o menos 10 mexicanos en esta marcha hacia Gaza de miles de personas, de 80 países, 50 y tantos, 150 y 80 países de todo el mundo, que están tratando de llegar vía terrestre a Rafah, pues para acampar, porque saben que no nos van a dejar pasar, pero para hacer presión, para ver si así abren a la ayuda humanitaria, una verdadera ayuda humanitaria, y no lo que está haciendo Israel junto con mercenarios estadounidenses y de ISIS,
porque ahora son amigos de ISIS, aunque se la pasó Netanyahu un año diciendo que jamás era igual que ISIS, y es muy amigo de ISIS, y está comprobado, y ya lo dijo, que está ayudando a gente de ISIS, a gángsters de ISIS, a controlar la ayuda humanitaria en Gaza y a matar a palestinos. O sea, entonces, o sea, yo no sé ya en qué mundo estamos viviendo. La ONU no sirve para nada. Hay que exigirle que haga su trabajo, porque bueno, todavía está ahí, y hay que exigirles a nuestros gobiernos que dejen de criticar y que hagan algo. O sea, México igual no le manda armas a Israel, pero te aseguro que si rompemos un acuerdo comercial o relaciones diplomáticas con Israel, pues le va a pesar de alguna manera. Pues los gobiernos, los ciudadanos de los gobiernos que mandan armas, pues que sigan presionando. Pero resulta que en Egipto, ahora que se está juntando toda esta cantidad de gente, al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi, ya salió las presiones de Israel y no los está dejando llegar y está deportando en masa ciudadanos de Francia, de Alemania, de Costa Rica, de Argelia, de Marruecos. No sé si algunos mexicanos también ya los agarraron y los van a deportar, pero bueno, el punto es que eso está pasando ahorita en Egipto, porque también Egipto, o sea, una vez más, la sociedad civil internacional está poniendo en evidencia que que los palestinos no le interesan a nadie, ni a los gobiernos occidentales, ni a los gobiernos árabes, ni a nuestros propios gobiernos, porque siguen matándolos todos los días y no pasa nada. Nada más hay críticas y eso es todo. Esto es una continuación más del racismo, del colonialismo europeo del siglo XIX. Del fascismo europeo del siglo XX. Solo cambiaron de nombre y de cara. Eso es lo que nos estamos enfrentando y desafortunadamente no veo líderes capaces de enfrentar esto. Por lo menos en esa época existía Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Es lo único que me da esperanza en este momento, si te soy sincera, la sociedad civil internacional, porque es una desgracia ver a nuestros líderes de todo el mundo seguir sentados sin hacer nada para evitar esto. O sea, si dejan a Israel solo y lo aíslan, se va a ver obligado a negociar, como pasó con el apartheid sudafricano. Pero en efecto, algunos le tendrán miedo que porque hay el antisemitismo, sí, por la culpa del antisemitismo, pero también es porque ahí están sus intereses y porque son, o sea, muchos de los europeos, de los líderes europeos que apoyan a Netanyahu, Israel y su política genocida, están claramente dejando claro, o sea, están dejando claro, pues es lo que quiero decir, su racismo. Racismo que es en contra de la población palestina, no de ahora, desde hace bastante tiempo hay un proceso de genocidio en curso, particularmente perpetrado por Israel allá en la Franja de Gaza y que desde 1947 hasta la fecha ha ido ampliando cada vez más el territorio a partir de esta forma en la que se resolvió esta particularidad entre Palestina y la creación del Estado de Israel. También en las últimas declaraciones que han dado los dos estados, por un lado, en una entrevista en Estados Unidos, el embajador de Israel en aquella nación, Yechiel Leiter, mencionó que, los voy a citar, hemos logrado una serie de sorpresas cuando el polvo se siente, van a haber algunas sorpresas el jueves por la noche y el viernes, que harán que la operación Viper parezca casi simple, refiriéndose a las detonaciones casi simultáneas de localizadores que en septiembre del 2024 mataron a una docena de personas, entre ellas 2 niños, y dejó alrededor de 3.000 heridos. Esta operación que acababas de mencionar hace un momento, acaba de decir el embajador israelí en Estados Unidos que harán una operación pues que dejará esto como una operación casi de forma simple, es lo que dice el embajador. También, por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdulrahim Mousavi, mencionó que advirtió que las fuerzas del país persa pronto llevarán a cabo una operación punitiva. O sea, no hay en el escenario Darren futuro, en el escenario próximo, en las siguientes horas y por lo menos en los siguientes días, una desescalada de este conflicto. Y para recuperar parte de lo que estábamos hablando y también para que la audiencia logre tener una mayor comprensión de los conceptos que se están virtiendo acá. Defensa preventiva es lo que dice Israel. Defensa preventiva es algo que se suele citar mucho cuando hay distintos conflictos, cuando un país ataca primero al otro y desde hace un momento hay reglas para llevar a cabo la guerra, se necesita notificar incluso al otro país de que se puede hacer este tipo de operaciones militares. Pero por otro lado, Estados Unidos empezó a hacer una modificación en su forma de llevar a cabo la guerra y creó en la anterior administración, la de Joe Biden, un concepto que se nota muy claro en esto que estamos viendo, no solamente en Ucrania, sino también lo que estamos viendo ahora
en Israel. Ese concepto es el de la disuasión integrada y según el Departamento de Defensa de Estados Unidos significa aprovechar todos los poderes de nuestra nación, alinear nuestras políticas, inversiones y actividades y adaptar nuestros esfuerzos a competidores específicos como una estrategia de disuasión holística, una disuasión en términos de totalidad, en amplio sentido y en amplio espectro. Requiere, dicen también desde el Departamento de Defensa, aprovechar todo el poder del gobierno recurriendo a todas las capacidades interinstitucionales y alineando todas nuestras fortalezas nacionales. Visto así, en ese sentido, lo que estamos viviendo es una serie de formas de concebir la guerra de una forma que se están modificando. En el siglo XXI, muy particularmente en estas 2 décadas que ya llevamos, entrando a la tercera década, lo que estamos viendo es una diferencia en la forma en la que se están llevando a cabo los conflictos que detrás de sí, decíamos hace un momento, tienen varios aspectos detrás. Uno de ellos es una guerra por los recursos que son minerales, recursos que son también estratégicos, recursos que son petroleros, energéticos, particularmente de recursos fósiles, guerras también por el agua y de hecho allí la producción les va a poner una recomendación de un libro que se escribió en 2008 pero que es esencial para entender lo que está sucediendo actualmente. Es un libro de un intelectual estadounidense, Michel Tecler, que escribió en 2008, básicamente cuando estaba la crisis económica con epicentro en Estados Unidos, describió una serie de escenarios y también describió una serie de características que tiene el capitalismo en la actualidad, en aquel entonces 2008, y el libro se llama Planeta sediento de recursos, una nueva geopolítica energética y a partir de entonces uno cuando lee este libro a la luz de los hechos desde el 2008 hasta la actualidad puede ir viendo la capacidad de análisis que tuvo este autor estadounidense para describir una serie de acontecimientos y de hechos que todavía no estaban por suceder pero que fueron sucediendo prácticamente después. La guerra que decía hace un momento yo, una forma de llevar a cabo la guerra en Ucrania. Otra también esta forma en la que a partir de las denominadas guerras híbridas o guerras de colores se fueron modificando a distintos gobiernos en el sur, en el norte de África, en el sur del Mediterráneo y se fueron deponiendo a varios países que eran importantes en términos energéticos. Y ahora el país que hacía falta, desde luego que hace falta Rusia, China, en fin, otro tipo de actores en términos energéticos, pero particularmente en este de Irán. Este libro vuelve a posicionar a Irán como uno de los grandes competidores a nivel internacional, ya lo era, pero era esencial por parte de la estrategia de Estados Unidos para llevar a cabo un control y un dominio geopolítico de la energía. Quien no entienda esta situación, particularmente de Estados Unidos, de la cantidad de estrategias que ha delineado sobre el tema de la energía, quien no menciona este tipo de aspectos es una falta de entendimiento de lo que ha tenido Estados Unidos desde la década de los 70, por lo menos para no ir tan atrás, pero particularmente desde la crisis del 2008. Es muy curioso cómo a partir de esta crisis, a la par de que estaban en ciernes una serie de modificaciones financieras y económicas y explota la burbuja inmobiliaria, así como explota, Estados Unidos empieza a explotar una gran cantidad de recursos no convencionales en su propio país para convertirse en la actualidad, y lo decía hace un momento, en el principal productor de petróleo y de gas no convencional a partir de esta tecnología que es el fracking y que se mantiene hasta la fecha. Eso es lo que está también detrás de este tipo de conflictos. Y es, como bien lo mencionas, es parte del entendimiento de aceptar estos entendimientos y posicionarlo como se debe, ¿no? Porque muchas personas incluso empiezan a manejar diferentes tipos de narrativas, porque las narrativas también son importantes en esto, en todos estos hechos, ¿no? Gente que entiende incluso que tiene un poco estigmas o el propio racismo que habíamos hablado hace rato sobre la comunidad de Medio Oriente, la comunidad árabe, las diferentes comunidades en Medio Oriente, precisamente bajo esta idea de lo que ocurrió en Estados Unidos en 2001, ¿no? Entonces hay diferentes tipos
de narrativas y racismos que tiene impregnado a la sociedad, por lo cual le da la razón a unos y no a otros, como también ocurre en cierto sentido en los migrantes. O sea, los migrantes ucranianos, los migrantes palestinos no los tratan de igual forma. Entonces, pues dentro de todo esto hay que tomarlo en cuenta. También lo has mencionado en diferentes programas y en diferentes ocasiones sobre la importancia que tiene como tal Palestina para Israel, ¿no? Por la parte de los recursos también que hay ahí. Entonces, pues tener todo esto en su justa dimensión y pues entenderlo no solo como una ocurrencia de ahora que le pasó por la mente a Donald Trump o a Netanyahu o entre otros actores, sino entender los conflictos históricos y los contextos históricos que se viven por los recursos que hay en estas naciones. Entonces, pues, no sé si tú quisieras aportar algo más. Sí, sobre todo invitarlas e invitarlos a que revisen las dos notas de nuestro reportero Darren García. Una es esta que tiene que ver propiamente con la conferencia que dieron ayer en la Embajada de Irán en México. Lleva por título Israel inició el ataque, si decide terminar la guerra, nosotros también. Eso dijo la Embajada de Irán. Y también la otra nota, perdón, acciones civiles a favor de Palestina más significativas que las de gobiernos. Nofret Hernández, esta especialista que consultaste, especialista en el Medio Oriente. Así que, ¿algún comentario final que quieras hacer para terminar? Pues nada más señalar esta parte de que muchas veces también se hace énfasis en a lo mejor mencionar, no, pues que el domo de hierro de Israel ha sido destruido o ciertos tipos de menciones bélicas también. Y pues bueno, a mí me gustaría pues señalar justamente que al final quien pone los muertos es la sociedad civil, ¿no? Las personas Los pueblos. los pueblos, justamente los pueblos, los habitantes de esos lugares que muchas veces nada tienen que ver con los conflictos solamente por estar en esos lugares y que son las víctimas, son quienes sufren todos estos atentados, todas estas violencias. Entonces, pues siempre están en favor justamente de los acuerdos, de la paz, de la diplomacia y no de los actos bélicos, de la guerra, de las muertes, solamente por algunos líderes que tienen ciertos intereses, ¿no? Claro, intereses financieros, intereses del capital, particularmente el capital financiero que está sumergido también en el complejo militar industrial, no está desligado tampoco de las grandes empresas privadas en términos petroleros, en términos de hidrocarburos, así que incluso hasta en la farmacéutica. Entonces, entenderlo desde este punto de vista, con estas características y con esta complejidad.